Las redes. Muchas veces nos preguntamos de qué forma nuestros equipos pueden comunicarse y compartir información entre sí simultáneamente, pues todo esto se debe a las redes. Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información, ya sean archivos o recursos como chat, acceso a internet, juegos y hasta fotos. Estas conexiones se realizan a distancia manteniendo la autonomía de cada equipo. Para ello, se transmiten datos a través de ondas electromagnéticas a través de diversos medios como aire, vacío, cable de cobre, cable de fibra óptica, entre otros. Las redes se dividen en tipos, aquí los agrupamos por tamaño de menor a mayor. Red de área personal. Es una red conformada por una pequeña cantidad de equipos, establecidos a una corta distancia uno de otro. Esta configuración permite que la comunicación que se establezca sea rápida y efectiva. Red de área local, LAN, es un conjunto de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña, mediante una red, generalmente con la misma tecnología. Una red de área local puede contener 100 o incluso 1000 usuarios, al extender la definición de una LAN con los servicios que proporciona. Se pueden definir dos modos operativos diferentes. En una red de igual a igual, la comunicación se lleva a cabo de un equipo a otro, sin un equipo central, y cada equipo tiene la misma función. En un entorno cliente-servidor, un equipo central brinda servicios de red para los usuarios. La red de área metropolitana, MAN, conecta diversas LAN cercanas geográficamente en un área alrededor de 50 kilómetros entre sí a alta velocidad. Generalmente se realiza a través de cables de fibra óptica. La red extensa, WAN, conecta múltiples LAN entre sí a través de grandes distancias geográficas. La velocidad disponible en una WAN varía según el costo de las conexiones, que aumentan con la distancia y puede ser baja. La red de área local inalámbrica es un sistema de comunicación de datos inalámbricos flexible, muy utilizados como alternativa y las redes de áreas local cableadas o como extensión de estas. La red de campus CAN es una red de computadoras de alta velocidad que conectan entre sí redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario. También existen otro tipo de redes, como la red de área de almacenamiento, excelente para librerías de soporte, y la red de área local virtual, especialmente utilizadas para compartir recursos y requerimientos mediante la radiodifusión. La información confiable en Internet. En Internet hay cientos de millones de páginas web con una gran variedad y cantidad de información. Esta información es dinámica, volátil y hasta en algunos casos peligrosa. A diferencia de otras tecnologías, el Internet permite que la información se modifique en cualquier momento. Por ello, debemos conocer cómo encontrar lo que estamos buscando de manera fácil, confiable y segura. Entre las formas de identificar fuentes confiables en Internet, primero es recomendable no encasillarse en un solo buscador, ya que hay mucha información que no puede ser contenida en uno solo. Luego se recomienda revisar que el sitio esté siendo actualizado de forma regular para identificar si la fuente es confiable, que el artículo a consultar cuente con una fecha de edición, que el autor tenga un perfil académico que lo acredite como idóneo en el tema, que la información en el sitio cuente con fuentes y referencias. También tener muy claro la información que se pretende buscar, delimitar el tema de interés con palabras claves precisas y concisas, buscar sinónimos de esas palabras, realizar combinaciones de búsqueda con estas y usar búsquedas avanzadas. Preferiblemente se debe seleccionar sitios que identifiquen fuentes primarias, que indiquen las fuentes de información, que tengan una amplia relación bibliográfica, que se pueda verificar que la página sea oficial y mirar quién o quiénes tienen acceso a edición en la página. Operativos son los programas o software más importantes de un ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco y controlar los dispositivos periféricos, tales como impresoras, escáner, etc.
Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular. Por tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puede utilizar. Los sistemas operativos más utilizados en la PC son DOS, OS2 y Windows, pero hay otros que también se pueden utilizar, como por ejemplo el Linux. Grupos de noticias. Los grupos de noticias, Newsgroup en inglés, son un medio de comunicación dentro de un sistema Usenet, en el cual los usuarios leen y envían mensajes textuales a distintos tablones, distribuidos entre servidores con la posibilidad de enviar y contestar los mensajes. El sistema es técnicamente distinto, pero funciona de forma similar a los grupos de discusión de la World Wide Web, como esta misma, como el correo electrónico y la mensajería instantánea. Los grupos de noticias funcionan a través de Internet. Hay programas clientes para leer y escribir a grupos de noticias que generalmente están integrados a un programa de cliente de correo electrónico. Los mensajes suelen ser temáticos y el tráfico es enorme, por lo que solo se hace aparecer los mensajes más recientes. Algunos grupos de noticias son moderados. Sitios de búsqueda o buscadores. Los buscadores son sitios diseñados para facilitar al usuario el hallazgo de determinada información en Internet. El servicio que ofrecen los buscadores se basa en sistemas combinados de hardware, software y en muchos otros casos la intervención de personas que evalúan y seleccionan los sitios. Para mantenerse actualizados acerca del contacto con la red, los buscadores utilizan programas llamados robots o arañas que saltan de una página web a otra, recogiendo direcciones y almacenando todo el tipo de informaciones en gigantescas bases de datos. Estas bases de datos pueden incluir el título de las páginas, una descripción, una información encontrada, una palabra clave y hasta listas de sitios relacionados. Servidores. Un servidor es una computadora u otro dispositivo informático de gran capacidad que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes, suministrándole todo tipo de información. Este proceso se realiza en un esquema cliente-servidor. Servidor de archivo. Centra su función de almacenamiento de varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes en la red. Servicio de correo. Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con la mensajería electrónica para clientes de la red. Servidor de la telefonía. Desarrolla trabajos relacionados con la telefonía, la de contestador automático. Servidor proxy. Realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones y también proporciona servicios de seguridad. Servidor web. Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escritura y además material web compuesto por datos y distribuye este contenido a clientes que la piden en la red. Servidor base de datos. Provee servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor. Servidores y seguridad. Es la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, incluyendo la información que esta contenga. Hoy en día los servidores web tienen que estar protegidos frente a cualquier tipo de amenaza. Tienen que estar preparados para ser el primer punto de entrada a cualquier compañía y sobre todo tienen que presentar una buena seguridad. La mayor parte de estos ataques en la actualidad vienen como consecuencia de una mala configuración del servicio o un mal diseño del mismo, así como fallos de programación. Por esto las empresas deberían concientizarse de la importancia de tener servidores web seguros que garanticen la navegación, la confidencialidad y la integridad de los datos que pasan por el servidor, así como la información mostrada en el mismo. Almacenamiento. Una de las mayores ventajas del uso de la computadora es la posibilidad de almacenar información. Las computadoras pueden guardar información de forma permanente, aún después de pagadas. Esto es posible gracias a los dispositivos de almacenamiento secundarios que permiten guardar información fuera del CPU. El almacenamiento o memoria secundaria
hace posible almacenar información y también los programas para tratar los datos y producir la información. La memoria principal y la memoria secundaria. La memoria principal de la computadora es volátil. Es un lugar provisional de almacenamiento para mantener los archivos que se usan. Cuando se apaga la computadora, todo lo que contenía guardada la memoria principal desaparece. La memoria secundaria está representada por el conjunto de dispositivos que permiten el almacenamiento masivo de datos de la computadora. Entre sus características, se puede destacar que es más lenta que la memoria principal, pero posee una capacidad de almacenamiento mucho mayor. La base de datos es una especie de almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. El propósito del almacenamiento secundario es acopiar información. Gracias a la tecnología y los recursos existentes, provistos por campos como la informática y la electrónica, las bases de datos y sus diversos modelos presentan en la actualidad un rango de soluciones a la cuestión del almacenamiento de datos. Los usos más comunes de las bases de datos se encuentran en las operaciones de empresas e instituciones públicas, así como también en entornos científicos, educativos y de investigación. La seguridad informática o seguridad de tecnologías de la información es el área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, especialmente la información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad informática comprende software, bases de datos, metadatos, archivos, hardware y todo lo que la organización valore activo, y que signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. Uno de los métodos más recientes para el resguardo de la información es el iCloud. iCloud o la nube es un servicio de Apple, el cual dispone de un disco duro virtual de 5 GB para almacenar y compartir entre los diferentes equipos y en cualquier lugar del mundo toda nuestra información y datos, a los cuales podemos accesar a través de nuestros dispositivos computadores como portátiles, iPhones, iPads, entre otros. Se pueden tener en ella aplicaciones, backup de información, calendarios, contactos, números de teléfono y correos. La propiedad intelectual se refiere a toda creación de la mente humana. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, los inventos, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. Al principio de los tiempos, el mérito de la invención de alguna creación de la mente del hombre se iba a las manos del más astuto, el de mayores capacidades y hasta el de los que tuvieran mejor posición social y económica. Como en el Renacimiento, cuando los escribas eran quienes recibían los beneficios de las obras que transcribían, a pesar de no ser desarrolladas y escritas originalmente por ellos, y de igual manera en muchos otros ámbitos como la ciencia y la religión. El siglo XX fue el siglo del copyright, de los derechos de autor y de las patentes. Tras la Convención de Berna se funda el BIRPI, actualmente OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aparecen ya las primeras sociedades de derechos como la SAE en 1898 y las farmacéuticas y las empresas tecnológicas consolidaron su modelo de negocio sobre el sistema de patentes. La segunda mitad del siglo, el estallido industrial de la música popular y la universalización del mercado audiovisual, concentrado en los Estados Unidos, llevaron a la formación de un gran mercado cultural mundial dependiente de la homologación internacional de la propiedad intelectual.
Hay mucho ocurriendo actualmente desde el momento en el cual encendemos nuestros dispositivos, cosas que no podemos apreciar a simple vista, pero tan maravillosas que vale la pena su estudio, desde enviar correos electrónicos hasta poder mantener conversaciones mediante video y audio en vivo con personas a kilómetros de distancia. Es casi mágico poder conectarse de esta manera. Muchos avances tecnológicos nos han llevado hasta este punto y lo mejor está por venir.